Hola, buenas noches. Es un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy. Y tenemos una palabra de Dios para ti y para tu familia, para que Dios te pueda bendecir. Y el tema de hoy es el suministro de Dios. Quiero invitarte a hacer una breve oración conmigo en esta hora. Señor, en esta hora te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia y acudir, Señor, confiadamente hasta el trono de tu gracia y saber que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones y que tú ministres, Señor, a cada uno de los oyentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte a que vayas conmigo a la Escritura, a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, versículo 19, la palabra del Señor nos dice así: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Puedes acomodarte ahí en donde te encuentres en tu casa, en tu hogar. Te invito a que estés de manera cómoda para escuchar este mensaje. El día de hoy veremos el suministro de Dios. Estaba yo leyendo la nota económica del país y cita lo siguiente. Le voy a dar lectura y se describe de la siguiente manera. Está el título diciendo: la economía mexicana llega tambaleante a la crisis del coronavirus. La crisis por la pandemia del coronavirus ha dominado la conversación entre los banqueros de México que se dieron cita en la convención bancaria. Durante los 2 días que duró la reunión, los mercados permanecieron convulsos ante la incertidumbre en torno a la expansión del virus en diversos países. La Bolsa Mexicana de Valores llegó a perder hasta un 8% y el peso mexicano alcanzó las 23 unidades por dólar, como parte de la ola global de pérdidas por la incertidumbre sobre el virus. Los economistas prevén que el Estado tendrá que revisar su política fiscal y fomentar el consumo una vez pasada la tormenta. El secretario de Hacienda ha insistido en que el ritmo de las medidas económicas en las próximas semanas estarán marcadas por las decisiones sanitarias que la Secretaría de Salud tome. Eso es lo que describe la nota de la economía en el país. Ahora, en las conversaciones que nosotros tenemos, lo que se vive en casa, lo que se está viviendo actualmente en el ambiente laboral, lamentablemente algunas personas están quedando desempleadas. Algunas personas están cerrando algunos de los negocios, algunas por la iniciativa que se ha tomado desde el gobierno, otras porque no tienen la capacidad para poder sustentar a sus empresas, a sus trabajadores, algunos porque no tienen el capital para poder continuar con sus actividades económicas, y por diversas situaciones en nuestro país y aún en el mundo entero, nosotros vemos que la economía sí se encuentra tambaleando. La economía de nuestro país se porta un poco inestable y nosotros llegamos a pensar, ¿qué va a pasar cuando termine este mes, el próximo mes? Algunas personas hablan que la economía del país se va a ver afectada durante los meses siguientes, que todavía falta los siguientes meses y que probablemente algunos comentan que por septiembre, octubre empezará a levantarse nuevamente la economía. Y puede haber muchos comentarios que hay a nuestro alrededor, pero en esta hora déjame decirte lo que la palabra del Señor dice. Sabemos que probablemente hay una crisis económica en puerta. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y la palabra de Dios tiene una respuesta. Primero, vamos a entender que tenemos a un Dios personal. Tú tienes un Dios personal, yo tengo un Dios personal y Dios quiere que tú tengas un Dios personal. ¿Cómo es esto? Fíjense lo que dice la Escritura, donde leímos en Filipenses 4:19. Dice, mi Dios. Mi Dios. No está diciendo Dios, no está diciendo el Dios, no está diciendo un Dios. Está diciendo el escritor, el apóstol Pablo dice, mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo dice mi Dios porque él lo entiende como un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene un Dios personal. Date cuenta que la Escritura está diciendo mi Dios, no simplemente Dios o un Dios, sino el autor, el escritor dice mi Dios. Tú y yo que hemos nacido de nuevo, tú y yo que le hemos abierto las puertas de nuestro corazón a Cristo Jesús y que le hemos dicho, ven a mi vida, ven a mi corazón, sé mi Rey,
sé mi Señor, se convierte en tu Dios. Cuando tú le dices a Él, yo te abro las puertas de mi vida, yo te abro las puertas de mi corazón, yo te reconozco como mi Rey y como mi Señor, yo te entrego mi vida, entonces Él se vuelve tu Dios. O cuando tú reconoces que has vivido extraviado de Dios, que quizás no le has hecho mucho caso a Dios y que quizás te has olvidado en momentos de Dios, pero le dices: Dios, en este momento de crisis, de incertidumbre, en esos momentos en los cuales hay caos en el mundo, yo quiero volverme a ti. Y yo te digo: Dios, yo me vuelvo a ti, ven a mi vida, sé mi Rey, sé mi Señor. Él se vuelve tu Dios. Y entonces tú puedes decir, como dice el apóstol Pablo, mi Dios. Es tu Dios, es mi Dios. Este Dios, empieza a decir la palabra del Señor, que va a suplir todo lo que les falta. Entonces, tu Dios, que ahora no solamente es un Dios, o es el Dios de una nación, o es el Dios de un pueblo, de una cultura, sino es tu Dios tiene la capacidad, como hijo de Dios que eres, como pertenencia de Dios que ahora tú eres, Él tiene la capacidad y todo poder de proveer. Hoy estamos viendo, recuerda, el suministro de Dios. Dios te puede proveer y Dios te va a proveer. Yo te invito para que tu confianza la pongas en Dios. Que no estés escuchando las malas noticias, que no estés llenando de temores tu corazón o de incertidumbre, sino que tú puedas acudir a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tu Dios, mi Dios, va a suplir todo lo que te falta. Todo lo que te falta. Dice la Escritura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. No está diciendo en una cosa, en otra cosa, en unas cosas sí, en otras no, sino Dios dice en su palabra que Él va a suplir todo. Él te suplirá todo. Ahora vamos a entender que Dios, en su infinita bondad, hace que, por ejemplo, brille el sol, que el sol pueda venir sobre las personas, que pueda llover sobre todo el mundo, sobre las personas justas e injustas, porque esa es la bondad de Dios. Si nosotros seguimos escalando, vamos a ver que hay riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia son para aquellos pecadores, para aquellos que están pecando y que en algún momento se vuelven a Dios. Entonces esa gracia les alcanza, esa gracia los convierte, esa gracia hace que tu pecado sea perdonado, esa gracia de Dios hace que toda esa riqueza, toda esa paz, toda esa bondad, todo ese amor que Dios tiene pueda llegar a tu vida, porque esas riquezas de esa gloria del Señor, de su gracia, pueden tocar tu vida, pueden llegar a la vida del pecador. Pero hay una tercera etapa donde nosotros vemos que sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, esto es para los hijos de Dios. Esto es para los que han nacido de nuevo. Esto es para los que se han acercado a Él y han sido redimidos por la sangre del Cordero. Todas esas riquezas en gloria en Cristo Jesús son para los hijos de Dios. Déjame decirte que tú puedes tener un Dios personal. Y si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, y si tú le buscas con todo tu corazón, y si tú te arrepientes, Él se vuelve en tu Dios. Él se vuelve en tu Dios personal. Ahora, ese Dios tiene un suministro para ti. Quiero que me acompañes al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 5 al 14. Nos narra la historia en el Evangelio según San Juan 5, del 6, del 5 al 16, dice la Escritura de la siguiente manera. Y había allí, San Juan, capítulo 6, versículo 5 al 16, dice así: Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí es un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones.
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que habían comido. Déjeme decirle que Dios tiene un suministro para ti. El Señor Jesús les dice a los discípulos: bueno, vayan y aliméntelos, vayan y denles de comer. Nosotros podríamos decir, tal y como ellos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde vamos a sacar? Dice la Escritura que había como 5,000 hombres. Bueno, si nosotros multiplicamos a las familias y ponemos simplemente a una esposa y a 2 hijos, estamos hablando de 20,000 personas. Por lo menos 20,000 personas. Recordemos que el pueblo judío era de familia numerosa, por lo menos tenían 2 hijos. Vamos a cerrarlo en una cifra de aproximadamente 20,000 personas. ¿De dónde sacarían dinero para darle a todas estas personas? Suponiendo que tuvieran todo el dinero para poder comprar, ¿de dónde sacarían el suministro, el abasto de pan, de comida para proveerle a estas personas? Cuando el Señor Jesús le habla a sus discípulos y les dice: bueno, denles de comer, dice la Escritura, versículo 6 del capítulo 6 de San Juan: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y el Señor Jesús está delante de sus discípulos y les dice: denles de comer. Denle ustedes de comer. Nosotros podremos decir, ante el panorama que vivimos a nivel mundial, a nivel nacional, ¿qué vamos a hacer? A veces pensamos y decimos: ¿y si se acaba el trabajo? ¿Y si se acaba el dinero? ¿Y si me corren del trabajo? ¿Y si me despiden del trabajo? ¿Y si ya no tengo mis productos que vender, mis servicios que ofrecer? Si mis servicios profesionales no son requeridos, si mis servicios como trabajador, como jornalero, ya no son requeridos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a dar a mi familia? ¿Con qué voy a sustentar a mi familia? Ha empezado este proceso, falta 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué va a ser de mí? ¿De dónde voy a tener el recurso? ¿De dónde voy a tener los bienes materiales para poder proveer para mi familia? El Señor Jesús aquí le está diciendo a sus discípulos: ¿saben qué? Ustedes pueden darles, ustedes pueden proveer, porque Él quería que ellos entendieran que su Dios era capaz de proveer. Como dijo el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor quería que ellos pudieran entender que tienen un Dios poderoso, que tú y yo tenemos un Dios que nos puede proveer. ¿Sabes algo? Cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto durante 40 años, se abrió una panadería del cielo. Sí, porque del cielo bajaba maná. Y ese maná lo convertían en pan, lo procesaban y todos los días, cada mañana, todos los días, durante 40 años, hubo pan para el pueblo de Israel. Para todos esos miles de personas que hubo en el desierto, durante 40 años, esa panadería del cielo no se cerró. No decía cerrado por la pandemia, cerrado por el COVID-19, cerrado hasta nuevo aviso. Esa panadería del cielo estaba abierta las 24 horas para proveer, para dar el sustento. Y de eso se trata. Cristo Jesús quería enseñarles, cuando este niño viene y cuando este niño trae lo poco que tenía, Cristo Jesús quería enseñarles que Él tiene el poder, que Dios tiene el poder para hacer una multiplicación, para proveerte a ti, para proveer a tu familia el suministro de Dios. Es importante que nosotros podamos entender que Dios es el que puede proveer. Dios te va a proveer. Dios te va a proveer. Yo te invito para que no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor de las malas noticias que llegan. No tengas temor de esas malas noticias. ¿Van a llegar malas noticias? Sí, van a llegar malas noticias. ¿Sabes qué? Quizás en tu familia, o quizás algún conocido, o quizás algún compañero de trabajo, lo van a despedir.
lo van a correr, van a recortar el personal. Tal vez algunos colegas tuyos, profesionistas, no van a tener empleo. Yo platicaba hace algunos días con un colega que ha tenido bastante trabajo y me decía él, ¿sabes qué? Aquí en la costa han cerrado todas las tiendas de materiales. Ya no tengo dónde comprar mi material y los clientes que yo tenía ahora ya no me están contratando. Ya no tengo obra. De toda la obra que yo tenía, ya no tengo obra. Ya no tengo proyectos. No hay tiendas para poder llegar al suministro, al abasto. No tengo también un lugar donde distraerme. Las playas están cerradas. Ya no nos dejan ir a las playas. Estamos encerrados en nuestra casa. Pero él me decía, la verdad, no sé qué voy a hacer. La verdad, estoy ahorita con un proyecto, pero no sé qué va a pasar después de esto. Entrego este proyecto y me van a pagar, pero no sé qué va a suceder. Y a veces nosotros podemos pensar y decir, bueno, tengo este proyecto, tengo esta actividad, tengo este bien, tengo este producto, lo voy a vender, voy a entregar este proyecto, voy a dar este servicio, voy a trabajar este mes, esta quincena, esta semana, pero ¿qué pasará después? ¿Qué pasará después? ¿Sabes qué? No tengas temor de malas noticias. Quizás vas a escuchar que algunos lo despiden, pero dice la palabra que tu Dios, mi Dios y tu Dios va a suplir todo lo que te falta conforme a esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor va a hacer que se multiplique lo poco que tú tengas o lo mucho que tú tengas. Dios va a hacer que se multiplique. Ese trabajo que tú tienes, Dios va a bendecir ese trabajo. Dale gracias a Dios por tus patrones. Dale gracias a Dios por tus clientes. Dale gracias a Dios. Si tú tienes trabajadores, bendice a esos trabajadores. Yo te animo a que tú le creas a Dios, a que tú esperes en Dios, a que tú veas la mano de Dios. Quizás algunas personas vas a escuchar que no tienen el recurso en algún momento para ir a comprar. Déjame decirte que tú sí tendrás el recurso, tú sí tendrás la economía, pero también tenemos que ser justos, tenemos que ser honestos. Si tú puedes proveer para alguien que está a tu lado, para un vecino, para un familiar, para un conocido, provee. Si Dios te bendice, ten la capacidad también de bendecir. Si Dios te da, Dios te ha dado dos manos para que con una mano puedas recibir y con la otra mano también puedas dar. Si tú estás siendo bendecido, también da. La palabra del Señor nos habla de esto. Así como tú recibes de gracia, debemos de dar de gracia. Y ¿sabes qué? Si tú escuchas las noticias de que están recortando personal o que ya algunas personas se quedaron sin trabajo, confía en el Señor. Tú seguirás con trabajo y Dios te proveerá. Quizás el recurso se limitó. No te preocupes. Dios puede hacer que ese recurso que tienes en tus manos se multiplique. Tal y como los panes y los peces que nosotros vimos, que parecía insignificante para dar de comer a toda esa multitud, Dios puede hacer que también lo poco que tú tengas sea multiplicado y Dios lo multiplicará, porque Dios es el que te provee, Dios es tu proveedor. Ese es el suministro de Dios. El suministro de Dios es inagotable. Dios puede proveer para una gran multitud y Dios te va a proveer. Yo te animo para que tú confíes en un Dios personal y para que tú confíes en un Dios proveedor. Tú tienes un Dios proveedor que no te dejará, que no te soltará. No te sueltes de la mano de Dios. Tómate de la mano de Dios. Dile: Dios, yo me tomo de tu mano. Yo quiero confiar en ti. Quizás van a venir incertidumbres y dudas. Dile: Dios, yo tengo dudas, tengo incertidumbres, tengo temores, pero me tomo de tu mano. Señor, yo quiero confiar en ti. Y verás la provisión de Dios. Verás a un Dios personal y a un Dios que es capaz de proveer, de suministrar todo lo que tú necesitas. Ese es nuestro Dios. Yo te invito para que oremos, para que le des gracias a Dios en esta hora y le digas: gracias, porque yo sé que tú me vas a proveer. Yo sé que tú me vas a dar. Yo sé que tú me vas a sostener. Y si tú tienes un trabajo, sé fiel en tu trabajo. Cuida tu trabajo. Honra el trabajo que Dios te ha dado y con el cual Dios te ha bendecido. Honra a tus patrones. Honra también a tus trabajadores. Sé un proveedor. Sé agradecido y Dios te seguirá proveyendo. Oremos en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios proveedor. Porque no solamente eres un Dios proveedor, sino que eres un Dios personal. Y en esta hora, si hubiere alguien, alguna persona que aún no te ha conocido, que no ha rendido su vida a ti,
Yo ruego, Señor, que tú toques su vida y su corazón y que Él en esta hora pueda decir, te abro las puertas, oh Señor, oh Dios, oh Cristo Jesús, de mi vida y de mi corazón. Sé mi Rey, sé mi Señor y sé mi Dios. Y si hay personas que se han alejado de ti, que en esta hora ellos puedan reconciliarse contigo y puedan decir, Señor, en esta hora yo vuelvo a ti, yo vuelvo a tus brazos. Perdóname, Señor, y ayúdame a buscarte de todo corazón. Y ven a sus vidas, Señor, y manifiéstate a ellos y a nosotros, tus hijos, como un Dios personal, como un Dios cuidador y también como un Dios proveedor que puede proveer todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Los esperamos en nuestra próxima cápsula y en nuestro próximo culto en vivo. Dios les bendiga.